Vale, antes de empezar, necesitaría que alguien que tenga iPhone me diga, ¿cómo quito el modo ahorro de batería de iPhone para que no se apague todo el tiempo la pantalla? Depende del iPhone. O sea, si es un iPhone nuevo que tiene notch, de la parte de Muy arriba a la adelante. derecha. Vete a Vale, settings, vete a vale, settings y vale. busca batería en settings. Y ahí te va a salir batería y te va a salir cuando te metes batería, cosita que Qué dice agradecido estoy al mundo de que me gustará siempre el Samsung. Es mucho más intuitivo, de verdad. Lo siento por aquellos que tenéis iPhone. Compraos un Samsung, os va a encantar. Bueno, vale. Ok. No vais a... vale, vale. Ya entiendo cómo va a llevar el tiempo, gracias. Vale, ok. Voy a arrancar entonces mi discurso en 3, 2, 1. Creo que hay dos clases principales dentro de este debate. En primer lugar, el respeto de los elementos culturales de estos grupos minoritarios. En segundo lugar, los elementos de difusión cultural y si es importante o no que haya un acceso a los mercados capitalistas y cómo afecta esto a los incentivos de los sectores. Creo que aquí, en el primer clash con respecto al respeto de esos elementos, oposición tiene dos cargas que son enormes dentro de este debate. Primero, tienen que demostrar cómo el respeto de los elementos e inputs culturales sea lo más relevante. Y aunque lo demuestren, vamos a ganar ese clash y vamos a explicar cómo nuestro lado se ve mejor. Y segundo, cómo hay una capacidad de cambio de los patrones de consumo mayoritarios. Es decir, cómo estos grupos minoritarios pueden llegar a cambiar en cierto sentido los elementos y los patrones de consumo del establishment, ¿no? Aquí creo que hay una caracterización importante que es que creo que la industria en muchas ocasiones va a seguir efectivamente consumiendo las culturas de otros pueblos en el momento en el que hay un rechazo por parte de esos pueblos a su consumo. Es decir, creo que la industria sí tiene muchos incentivos ante un público aburrido de consumir siempre el mismo tipo de películas ambientadas en las mismas zonas, con los mismos tipos de culturas, con los mismos tipos de historias, a modificar los elementos que digamos, crean la narración y crean los elementos que crean las películas, y situarlos en otras zonas, cambiar los elementos de vestimenta, los tipos de canciones, los tipos de ritmos en la música, es decir, a generar innovación. Esta innovación en muchas ocasiones se ve influida por otro tipo de pueblos y culturas, por lo tanto el caer en la apropiación cultural es ultra fácil y ultra intuitivo, es decir, es muy razonable que aunque haya un rechazo por parte de esos pueblos o culturas, la industria siga haciéndolo, porque al final es una salida razonable. Entonces creemos que es mejor de nuestro lado que haya un posicionamiento favorable por parte de esos movimientos, porque consideramos que un posicionamiento favorable puede generar una mayor capacidad de injerencia con respecto a cómo se representan las culturas y de hecho una mayor difusión. ¿Por qué creo que se puede generar una mayor capacidad de injerencia? Si nosotros estamos abiertos a la colaboración, si nosotros le decimos a los productores que está bien que realicen este tipo de elementos, pero que para que no sea negativa su representación, cuenten, por ejemplo, con consultoría de personas de este tipo de grupos minoritarios que vayan a averiguar en esas zonas. Creo que según los elementos y narrativas actuales de los patrones de consumo en los cuales la responsabilidad ha pasado a ser un elemento relevante, es razonable que se dé escucha. Si mi posicionamiento es directamente negativo y freno uno de los incentivos principales del consumismo, probablemente pasen por encima mío. Si les doy una opción mucho más sencilla, es intuitivo que acojan esa opción y de hecho pongan contento a su público. Por lo tanto, ahí queda una mayor capacidad de injerencia, readaptar para que la representación sea respetuosa, hacer un trabajo para que no caigamos en la apropiación cultural más grave y que simplemente representen mis culturas y se vea una difusión, pero esa difusión sea respetuosa. Pero segundo, creo que esto puede generar mayores incentivos al consumo de artistas locales, por mucho que la representación sea lo peor posible. Aquí voy a construir primero a través de ejemplos, luego vamos a ver cuál es la mecanización lógica. Aquí vamos a ver. Imaginaos, cuando en la década de los 70 Simon y Garfunkel representan el Cóndor Pasa, canción tradicional peruana muy típica de la cultura aymara y de la cultura indígena y de la cultura altiplánica, representan la canción Cóndor Pasa y honestamente sí es un elemento de apropiación cultural. ¿Qué es lo que ocurre? Simon y Garfunkel son grupos que tienen una capacidad de difusión enorme, al igual que tiene Rosalía cuando representa elementos típicos del flamenco sin ser tradicionalmente flamenca o sin tener que ver con la cultura gitana, pero son gente que tiene una capacidad de difusión de su obra enorme, es decir, hay mucha gente que consume ese tipo de obras. Entonces, en primer lugar, creo que se genera un
ampliación con respecto al público potencial que ve interés por ese tipo de elementos culturales. Es decir, si me gusta la canción de Simon y Garfunkel, tengo incentivos para ir a Spotify y escuchar música de sí grupos que son realmente representativos de ese género, del grupo original que cantaba la canción de Cóndor Pasa, de escuchar Sabia Andina o de escuchar ese otro tipo de grupos. Si me gusta Rosalía, tengo incentivos para escuchar cosas del flamenco. Pero tercero, aunque si esto no ocurre, también hay un elemento propio del tipo de consumismo actual muy útil, que es la colaboración, es decir, que artistas mayoritarios asuman colaboraciones con artistas de ese tipo de grupos y les den difusión. Así doy plataforma a artistas de estos grupos minoritarios para que puedan difundir ese arte como quieran y tengan una mayor capacidad de llegada a más gente. Creo que si hay una mayor capacidad de llegada, creo que hay mayores ingresos para este tipo de grupos, creo que hay mayor difusión de su cultura y una representación mejor. Si yo me posiciono completamente en contra y me opongo a que haya ese tipo de representaciones, creo que lo más probable es que no se realicen y que si no se realicen no haya estos elementos de colaboración. Y ese es el mejor de los mundos de oposición, el aclaratorio de baja de OPO. Sí, nosotros no tenemos que probar que cambiaremos los patrones de consumo, solo como nuestro mundo es mejor en términos de inclusión y representación, incluso si eso no sucede. Ya, pero hay un razonamiento bastante fuerte mío. Si me opongo directamente y digo que estás apropiando culturalmente si me representas, pues o pasan por encima mío o directamente no me representan. De mi lado, si digo está bien que se represente, pero contad con nosotros, creo que es más razonable que sea una representación más precisa. Vamos entonces para el segundo punto. Aquí hay que caracterizar que el integrante de los grupos minoritarios no siempre su interés general es el elemento, el respeto a su cultura absoluto y que no hay una apertura. De hecho es al revés. Yo creo que los patrones de consumo del siglo XX han generado que, de hecho, gran parte de los grupos minoritarios hayan adaptado sus culturas al consumismo, que hayan generado, por ejemplo, que sus prendas tradicionales sean vendidas internacionalmente. ¿Por qué? Porque creo que esas personas preferían poder seguir viviendo su cultura y hacer lo que tradicionalmente había hecho toda su familia, pero hacer que se maximice y se venda a más sitios y que por la globalización pueda llegar a muchos sitios, que directamente tener que adaptarse a las lógicas consumistas. La gente de ambos lados tiene que comer. Es por ello que, por ejemplo, hay muchos elementos de difusión de tejidos tradicionales para venta a todo el mundo, ¿no? Entonces, creemos que una caracterización de no, lo que quieren es que su cultura se quede solo para ellos, es una caracterización que solo funciona en Debatilandia. Creo que la más razonable es la que decimos desde el primer gobierno. En ese sentido, creemos que es importante entender cómo los patrones de consumo, probablemente del lado de oposición, se puedan ir readaptando y haciendo que la gente se aleje de consumir ese tipo de cosas. Pero que haya un alejamiento con respecto al consumo de culturas externas o de culturas minoritarias, queremos que genere un daño en muchas personas que ya han readaptado su vida a que sus elementos sean aplicados dentro del capitalismo, a personas que ya han construido industria, que ya han construido un tejido económico alrededor de la adaptación al consumismo. Creemos que en un mundo en el que nos adaptamos a eso y vivimos dentro de eso, si nosotros somos capaces de tener mayor control sobre la narrativa y poder hacer que nuestras cosas se vendan de forma respetuosa, las personas viven mejor. Entonces, dentro de las dos caracterizaciones de este debate, aquellas personas que quieren que se consuma su cultura y que haya movimiento económico en torno a ellas, creo que solo se pueden ver representadas en nuestro lado. Pero aquellas personas que quieren un respeto de su cultura, que son aquellas que la oposición tiene que caracterizar como mayoritarias, por un lado van a haber una mayor difusión de sus elementos culturales propios y no van a haber un desrespeto haciendo que directamente se pase por encima y no hay un proceso de readaptación. Entonces creemos que en las dos caracterizaciones principales, el primer gobierno está dando sobradamente. Nunca tan orgulloso de proponer. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para continuar e introducir a la bancada de oposición dentro de este debate, Gabriela, tu primera palabra. Abogado. Hola, ahora sí se me está escuchando. Me confirman que se me está escuchando. Hola, hola, hola. Te escucho perfecto. Vale. Un momento, me hago de espaldas al tráfico. Listo. Voy a... bueno, creo que voy a llevar mi tiempo solo a través de los mensajes, entonces, por favor, que esos estén bien. Uy, justo está pasando un montón de gente, lo siento.
Voy a empezar entonces en 3, 2, 1, ya. Primero, porque efectivamente el respeto a mi cultura sí es lo más importante para muchas de las personas pertenecientes. Y segundo, porque solo cuando activamente negamos el que la representación sea constante, global y consumista, es que podemos tener un control sobre las veces que sí nos van a retratar, que son inevitables. Primero, frente a por qué esto efectivamente es lo más importante y en principio como cultura deberíamos negarnos a que se dé este consumismo y esta apropiación cultural. Primero hay que notar que las culturas a las que estas personas pertenecientes son definitorios de la identidad de estas personas en una medida en la que no son definitorios ningún otro aspecto de las personas que vivimos en una sociedad un poco más globalizada o menos influida por agentes, más influida por agentes externos. Primero, desde cosas como el esfuerzo, donde muchas de las culturas tienen rituales y procedimientos que van desde el momento en que nacen hasta toda su vida, donde constantemente deben demostrar el cómo son merecedores de portar esta cultura, el cómo, por ejemplo, existen periodos de iniciación que duran toda la infancia y que solo se puede hacer parte de la cultura una vez se llega a la adultez, o el cómo para, por ejemplo, tener una pareja, o el, por ejemplo, poder llegar a contraer la decisión de tener un hijo, se necesita hacer un esfuerzo frente a las personas de la comunidad para demostrar que se es valioso y se es válido estos reconocimientos. Segundo, la socialización. Toda la interacción que yo tengo en la comunidad se basa en que todos hacemos parte de la misma cultura, todos creemos en los mismos valores y por lo tanto la posibilidad de contemplar valores completamente ajenos o distantes es una posibilidad que no solo es irrealista para muchas de estas personas, no es algo que contemplen, sino que en segundo lugar es una posibilidad grosera para muchas de estas personas en la medida en que no se exponen de la misma manera ante esta clase de posibilidades. Tercero, la simbología que muchos de estos grupos comunitarios sostienen es simbología que es muy fuerte. Y hay que explicar que muchas de estas, bueno, es simbología que es muy fuerte, que va desde símbolos que han durado y perdurado durante años y que buscan conservar en su significado, hasta cosas que surgen en el día a día, hoy en día, pero que surgen a partir de un consenso en el cual solo influyen personas de la comunidad. Y cuarto y último, la tradición y la espiritualidad. Creo que el punto es que como muchas de estas personas no son tan, inicialmente, no se ven tan influidas por agentes externos, la espiritualidad y la forma en la que esta se ve configurada se ve únicamente por la forma en la que ellos pertenecen a este grupo y en función en que pertenecen a este grupo son personas y son individuos. No lo son y no se consideran como una persona con identidad por lógicas fuera de las de su comunidad. Por lo tanto, su comunidad no es solo una de las cosas que les gustan, no solo como que a mí me guste de debate y eso sea algo que me haga parte de mí, sino que configura todas las formas en las que conviven y toda la forma en la que existen. Atendiendo a que esto es importante en tantos niveles, en el momento en el que no denunciamos que nuestra identidad y lo que nos hace personas se está viendo malinterpretado o representado de manera errónea, ya estamos vulnerando el principio. Ya estamos vulnerando en principio lo que nos hace personas o lo que les hace personas o lo que les hace miembros de esta comunidad. Creemos que el solo hecho de no negar y no denunciar que existen malinterpretaciones, que existen formas erróneas de representarlo, ya vulnera en principio la actividad que estas personas hacen y creemos que por lo tanto ya es suficientemente importante el que se niegue esta clase de premisas. Antes de continuar, el punto OG. Tenéis una carga extraordinariamente importante que no estáis enfrentando. El que se represente externamente mi cultura no tiene por qué modificar la forma en la que internamente la expresamos. Los movimientos Exacto, ahora entramos entonces a la segunda parte de mi discurso, que es ¿por qué la representación es especialmente mala cuando se adopta la medida de gobierno? Es decir, cuando no luchamos por denunciarlo. Creemos que claramente no tiene por qué influirnos las lógicas externas, pero creo que eso solo pasa en oposición.
Vamos a verlo. Creo que las lógicas de mercado se vuelven extremadamente fuertes y coercitivas en el mundo de gobierno. Lo que nos habla de ejemplos positivos, Amadeo, creo que son precisamente ejemplos negativos. Culturas que eran minoritarias y que se han visto tan invadidas por el mundo del consumo, que se han visto obligadas y sin poder consentir o negarse, se han visto obligadas a adoptar medidas nuevas del capitalismo, como lo es empezar a vender mis productos porque es la única forma en la que ahora puedo consumir en un mundo en el que se destruyó mi tierra nativa y ahora solo puedo ir a partir de lo que venda. O cosas como que constantemente hay avalanches de turistas abordándome y por lo tanto la única forma que tengo de sobrellevarlo es atendiéndolos y dándoles charlas. Creemos que estas lógicas de mercado son así de grandes y son así de fuertes solo en el mundo del gobierno. Aquí varias razones. Primero, las lógicas de mercado buscan la simpleza. Entre más fácil pueda yo reducir un mensaje a algo vendible, más lo voy a hacer, por lo tanto el significado se va a abstraer. Segundo, lo más barato es lo más fácil de vender. No voy a estar dispuesto a recurrir a la comunidad originaria, al lugar donde están los productos reales, sino que voy a vender falsificaciones, voy a vender cosas de otros lugares y voy a recurrir a esto porque me sale más rentable. Y tercero, urgencia. En las lógicas de mercado quieren hacer dinero lo más rápido posible y por lo tanto no se van a poner a hacer un estudio etnográfico, no van a acompañar a la comunidad 3 meses y no van a estar dispuestos a abarcar todo el proceso que esto implica. Cuando yo no denuncio estas clases de medidas, muchas personas van a ver poca barrera de entrada a estos mercados que van a verse como rentables y como aprovechables. Una vez lo hagan, no van a tener la necesidad de recurrir a nosotros. En el mundo de oposición, cuando nosotros constantemente nos quejamos y problematizamos este hecho, entendemos dos cosas. La primera es que es más posible que nos tengan en cuenta a la hora de representar. Como en ambos mundos van a haber incentivos, al menos en el nuestro hay una barrera de entrada mucho mayor, porque la gente tiene que esforzarse más, tiene que quedarse con nosotros para que no nos pongamos bravos y no les pongamos problemas. Y en tanto eso ocurre, la representación que termina ocurriendo va a ser mejor. Así no nos importe mucho, creo que va a ser mejor. Y por último, creo que los espacios de pronunciación que tenemos van a ser más, es decir, nos van a tener en cuenta en mesas de representación, nos van a tener en cuenta en espacios de participación ciudadana y esas cuotas solo importan en la medida en que nuestra cultura es sagrada y solo nosotros podemos hablar de ella. En el mundo de gobierno cualquiera puede hablar de ella, no nos van a tener en cuenta. Gracias. Gracias, Gabo, por ese discurso. Para continuar y cerrar la primera cama del debate alta de gobierno, Isabela, a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha. Vale. Ya, a ver. El caso de la Cámara Alta de Oposición tiene varios problemas muy graves. El primero de ellos es que no han leído la moción, entonces esta caracterización que hacen de lo que la moción describe como grupos minoritarios es una caracterización increíblemente extraña en que es súper, uno, estereotipada, dos, de actores que no están caracterizados del debate en cuántos son y qué tan relevantes son, o porque son los actores como a los que les deberíamos dar más importancia, a pesar de que en grupos las comunidades que actúan como caracteriza la Cámara Alta de Oposición son cada vez menores por algo que de hecho reconocen en su discurso, y es que el capitalismo no deja a nadie consentir, se meten absolutamente todos los lados, y esto genera que estas personas ya estén expuestas a este daño, del que como la Cámara Alta de Oposición, no sé, no entiendo qué piensan bien con respecto a esto, ¿no? Cuando hablamos de como lo que nos está pidiendo que hablemos en la moción, de lo que estamos hablando también es, por ejemplo, la comunidad negra hablando de los tipos de estilo de peinado y la apropiación del peinado que se genera en un montón de comunidades como
blancas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ese es el tipo de situaciones a las que llama también a debatir la moción, que son, uno, las que más suceden, dos, las que más impacto tienen, y tres, como las más razonables dentro del debate. Me parece que esta caracterización de la que depende toda su argumentación es increíblemente extraña. Ahora, con respecto a por qué entonces, como primero, no prueban al final de su discurso, como si es que vamos al discurso del líder de oposición, no termina generando literalmente ningún impacto negativo en el actor. Y es decir, como te habla como los peligros y como lo malo que puede ser el hecho de que se represente mal estas culturas y cómo eso afecta la percepción externa de las culturas, sin terminar de como explicar por qué esto tiene una injerencia real en el actor. Y es que Amadeo ya lo habla en su discurso. La caracterización de estos actores como todos, como un actor homogéneo que piensa y actúa de una misma forma, es una como simplificación absoluta del debate, es que no tiene sentido, porque de hecho muchas personas dentro de estas comunidades minoritarias o grupos minoritarios, porque para que la alta de oposición no se confunda y piensa que porque estamos hablando de comunidades se refiere solo a comunidades que tienen lógicas como las comunidades indígenas no contactadas que caracterizan en sus discursos, sino que estos grupos minoritarios, de hecho, también tienen como una variedad de individuos que tienen una variedad de como visiones con respecto a la cultura, intenciones con respecto a la cultura y formas de construir su identidad que no son solo necesariamente determinadas de forma unifactorial porque la alta de la oposición lo dice, con respecto a su comunidad necesariamente o a sus rasgos culturales. Las personas, de hecho, son multifacéticas. Creemos entonces que muchas de estas personas dentro de estos grupos minoritarios, y es que Amadeo lo dice en su discurso, ya tienen unas visiones distintas por ejemplo, si les interesa comercializar o vender, o ni siquiera comercializar o vender, sino el hecho de que la cultura sea más conocida, el hecho de que sus prácticas sean respetadas de una forma como más auténtica, que es también lo que decimos en nuestros discursos y que no hay ningún tipo de interacción con eso por parte de la Cámara Alta de la oposición. Pero es que no solo eso, sino que entonces, si es que esto no tiene ningún tipo de impacto en el actor, y estamos probando en nuestro lado de la casa que se genera daños directos a estos actores que la Cámara Alta de Oposición como acepta que han sido violados por el capitalismo, lo cual quiere decir que ahora lo que quieren hacer es dejarlos en desprotección absoluta. ¿Cómo funciona esto? Y es lo que Amadeo te decía en su discurso. Y es, básicamente, el capitalismo ya históricamente ha consumido culturas y le ha parecido guay consumir culturas y le ha parecido súper chévere. Lo que esto ha generado es que se les obliga a estas personas a comercializar con sus rasgos identitarios, pero es que esto ha pasado por décadas y décadas, siempre se ha comercializado la cultura. El problema es que ahora les estás generando estos actores a los cuales ya hiciste, por ejemplo, que basen su vida alrededor del turismo, que basen su vida alrededor de la comercialización de la cultura a los extranjeros, o de como la comercialización de la cultura a simplemente los grupos como hegemónicos dentro de la sociedad, que además son los que suelen tener mayor capital para vender, comprar, para gastar en este tipo de como consumición cultural. Lo que haces es que esos actores, que son los que se ven afectados dentro de este debate, estén jodidos, porque ahora la gente va a consumir menos ese tipo de situaciones, que es lo que quiere la alta de oposición que pase. El problema es que no terminas afectando a ninguna corporación grande, porque estas corporaciones grandes que siguen, primero, Amadeo te explica en su discurso cómo van a seguir produciendo, porque tienen incentivos a seguir produciendo con la cultura. Pero segundo, también tienen otras formas de conseguir dinero, es decir, son multinacionales, hacen un montón de cosas. Pero antes de seguir el punto de la alta, Martín. ¿Tú crees que a la comunidad gitana le encantaría que la sexualizaran en los elementos musicales, por ejemplo? No, pero sí creo que si es que no lo pones en el peor absoluto mundo, sí hay personas gitanas, por ejemplo, que les gustaría que su música se consuma, no necesariamente sexualizando. No entiendo por qué lo tienes que llevar al ridículo. El punto de la baja. Sí, o sea, ya no vivimos en 1950, creo que han habido esfuerzos razonablemente significativos por reconocer la valía de estas culturas dentro de estas manifestaciones que en tu lado solamente retroceden increíblemente. El problema es que, aunque eso sea cierto, sigues teniendo en perjuicio económico a estos actores que te estoy diciendo que son los más vulnerables dentro del debate. Son los más vulnerables porque ya han sido violados por el capitalismo y porque ya han generado estructuras de supervivencia que dependen de que se consuman su cultura. Y estas son personas que existen en la realidad, como que
prácticamente estarían jodidas. No creo que todo el mundo haría la ponderación de por valores o principios o como integridad cultural por integridad cultural, el dejar a un montón de personas sin forma de sostenerse y sostener a sus familias. Me parece que es un impacto súper grande. Pero es que aunque nada de esto fuera cierto, que honestamente me parece increíblemente razonable que lo es, porque está probado en el discurso de Amadeo, creo que igual Amadeo prueba en su discurso porque estos actores que les interesa proteger su cultura van a tener una mayor injerencia en los elementos culturales y pueden hacer que se respeten y que se representen de una mejor forma. No vamos a decir que es perfecto, pero esto que te dicen en la Cámara Alta de Oposición de nos van a tener que hacer caso, claro que no. Pueden literalmente hacerte una guerra, pueden intentar silenciarte. El problema es que no es que te tienen que hacer caso o no te tienen que hacer caso. Lo que se prueba en el discurso de Amadeo es los incentivos de esos actores a hacerte caso y cómo sus incentivos a hacerte caso son mayores en un mundo en el que no te ven como un enemigo y en un mundo en el que no te ven como una amenaza a su consumo, que es lo que a ellos les interesa al final del día. Entonces, en los incentivos te harán más caso a mi lado de la casa, así se comparan las cosas del debate y por eso ganamos. Muchísimas gracias, Isabela, por tu discurso. Para continuar y cerrar el debate en altas, Cristian, a tu primera palabra. Hola, ¿escuchan bien? Sí. Listo. Denme un segundo, pongo crono. Ay, que se mire. No, pero no acá. Listo. Comienzo en 5, 4, 3, 2, 1. Miren, gobierno tenía que probarme porque la influencia de los grupos minoritarios es significativa. Pero ellos mismos mitigan que la influencia de los grupos minoritarios es significativa en el mundo de oposición. No entiendo cómo lo va a hacer en el mundo de gobierno. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a posicionar el caso? Voy a explicarles porque a nivel práctico es poco probable que cualquiera de los dos casos cambie la narrativa generalizada o la percepción que se genera dentro de las minorías. Si esto es cierto y hay una mala representación y la efectividad material en gobierno simplemente es inexistente, lo que más importa son los principios, que voy a explicar muy detalladamente porque no dependen de ninguna de las consecuencias que ya explicó Alta de Gobierno. Primero expliquemos por qué la influencia de ambos lados es poco significativa. Miren, creo que primero somos grupos minoritarios. Creo que la influencia, por ejemplo, la agencia que tenemos para manejar todas las influencias de capital, sobre todo cuando la carga de gobierno, es decir, que cualquiera, el que se le dé la gana, cualquier persona en Twitter, en Instagram o inclusive siendo una persona súper famosa puede controlar mi propio discurso. No entiendo cómo existe una agencia de control material. Inclusive si las personas que quieren difundir este tipo de mensajes quisieran comunicarse conmigo para que yo los atienda, no entiendo cómo hay suficientes personas dentro del grupo minoritario interesadas en tratar de explicarle a otras personas su propia cultura. Creo que no existe la materialidad para que eso suceda. Pero lo segundo es que tampoco me explican por qué esto es algo que las personas valoran. Y la única respuesta súper simplista del lado del gobierno es no, es que nosotros estamos hablando de las comunidades negras, de las comunidades grandes, de las mujeres. A ver, creo que no necesariamente eso es cierto. ¿Por qué? Uno, porque no entiendo por qué esa es la gente más importante. Creo que hay culturas minoritarias alejadas que importan más porque el factor cultural es algo que los afecta de manera intrínseca, como ya explicó Gabriel, porque es algo que vivieron día a día, es algo que aprendieron durante años y años su significado. Creo que la representación de gobierno o la representación del capitalismo es inherentemente mala porque tiende a ser extremadamente simplista, porque yo no puedo vender en un comercial o en una canción de 3 minutos la historia y la importancia y el significado cultural que tienen estas cosas para estas personas. La forma en que esto importa es porque lo vivieron día a día, año a año. Esta cultura y estas costumbres son tan cercanos como la familia. Es como si hablaran mentiras de mi familia constantemente. Yo tengo un link tan fuerte con estas cosas que muchas veces me genera un apoyo emocional cuando las practico bien y cuando las practico entendiendo su significado. Creo que estas cosas importan. La representación va a ser extremadamente mala, como ya explica Alta Gobierno, respecto a la sexualización de elementos gitanos por parte de la Rosalía, respecto a los hombres hablando de la liberación sexual y cómo las mujeres tienen derecho a prostituirse sin ni siquiera ser mujeres, como por ejemplo el mercado siendo extremadamente simplista con los grupos indígenas y simplemente tachándolos de personas inservibles, o por ejemplo la representación de los Amish cuando se les presenta como entidades inherentemente patriarcales y súper discriminadoras. Creo que la forma en que habla la sociedad de estos grupos minoritarios generalmente es mala, generalmente es incontrolable. Ahora bien, porque esto está mal en principios independientemente de las consecuencias. Vamos a darles una intuición moral. Imaginen que un político llega al poder y
trae muchísimas cosas buenas para las personas con cáncer. Y en consecuencias todo salió muy bien y es una persona que representó muy bien a las personas con cáncer. El único problema es que la forma en que este político llegó al poder era diciendo que tenía cáncer y se descubre que este político en ningún momento lo tuvo, que todo el tiempo estuvo fingiendo. Creo que todos estamos de acuerdo que inclusive si las consecuencias fueron positivas y que inclusive independientemente que la representación fuera buena o independientemente, por ejemplo, de que la correcta representación tuviera como una implicación material súper buena para estas personas, creo que existe un deber moral de no instrumentalizar las luchas de las personas o representar cosas que no soy para conseguir éxitos materiales, inclusive si manifiestan dentro de estas culturas. Pero lo segundo es que las denuncias no son consecuencialistas. Creo que existe un deber moral de que cuando existe un daño a ciertos miembros de mi comunidad, yo debo denunciarlos independientemente si la denuncia tiene éxito. Nosotros no dependemos necesariamente de ganar la lucha. Yo no denuncio a un pedófilo o no denuncio a un ladrón para que necesariamente lo atrapen, sino porque existe un deber de denunciarlo en principio. Creo que no entiendo por qué el caso de gobierno siquiera entra en el ámbito de principios, nunca me lo explican. Pero, tres, creo que la razón por la cual, por ejemplo, yo no discrimino es porque tengo un deber de no ser cómplice. Y esto es súper importante. Y no solamente un deber de no ser cómplice. O sea, noten que, por ejemplo, yo no hago comentarios machistas en Twitter, no para evitar que la gente se suicide o para que se acabe el machismo o cosas por el estilo. Simplemente está mal el hecho en sí mismo, a pesar de que otras personas igual sean machistas dentro de mi propio territorio. Creo que inclusive si yo no afecto la discriminación como un total, tengo un deber de no discriminar a las personas y de respetar a las otras personas independiente de las consecuencias. Creo que este deber se subsana mejor dentro del mundo de oposición cuando yo denuncio constantemente, cuando yo no permito que hayan políticos que finjan que son parte de una comunidad cuando en realidad no lo son, cuando evito, por ejemplo, que haya una mala interpretación, porque ojo, miren que todos estos principios no dependían ni siquiera de que hubiera una mala representación, pero ya explicaba Gabriel y ya explico yo cómo esta representación es extremadamente mala. Antes, alta. A ver, honestamente, la caracterización de arte de la oposición, a pese a solo aplicar a una parte de los actores concretos, igualmente nunca entiendo por cómo se relaciona con el resto de narrativas y elementos sociales. Es decir, esto no es una moción que se da de un abstracto aislado del resto del mundo. Es decir, tienes que interactuar con todo el resto de patrones del consumismo y No, los es que se van a seguir dando de tu lado constantemente. mira que lo que ignora gobierno es que cree que a las personas solamente porque son minorías más grandes o porque son minorías que están dentro de la capital no les importan sus identidades. Creo que eso es falso. Creo que, por ejemplo, la cultura gitana que vive inclusive dentro de la comunidad o las culturas que tienen prácticas culturales relacionadas a su religión que viven también dentro de la comunidad, les importa que estas cosas sean bien representadas porque la vivieron con mucho tiempo. Si ya está tan desligada de la cultura, pues simplemente ya no es una práctica cultural para estas personas. Esas personas son súper irrelevantes del lado de la casa de gobierno. Tenían que explicarme por qué es el actor más predominante. Creo que en el mejor de los casos de gobierno a estas personas no les interesa, pero a quienes sí les interesa, les afecta de manera significativa son las personas que explicamos dentro del mundo de oposición. Nuestro actor es más importante porque se le vulneran atributos extremadamente como fundamentales de su dignidad. Baja rápido. Su caso es 0% aplicable a la realidad. Las realidades de estas minorías constantemente cambian. Eso significa de que tienen que cambiarse las prácticas capitalistas para que puedan llegar a tener alguna difusión extra que les dé beneficios. Miren. Creo que el control de que las prácticas de estas personas cambien debería estar única y exclusivamente bajo el control de estas propias minorías. Cuando la narrativa es controlada por los entes capitalistas, por el mercado o por otros entes que yo no puedo controlar, porque la carga de la prueba es que cualquiera pueda simplemente interpretar de la forma en que se le dé la puta gana, la forma en que yo me interpreto religiosamente, la forma en que yo me interpreto culturalmente, o la forma en que yo, por ejemplo, me relaciono con mi familia y ejerzo prácticas que tienen un significado que las personas no entienden porque no la pueden entender en una canción de 3 minutos, es entonces que se rompe el principio. Gobierno no puede llegar aquí a decirme que no, pues las culturas tienen que cambiar y punto. No, eso no sucede. Creo que la intervención, la misma razón por la cual está mal el colonialismo, la misma razón por la cual está mal la intervención, o la misma razón por la cual está mal la intervención en la soberanía de las personas respecto a sus factores culturales, es porque se rompen atributos que nunca deberían haber sido rotos. Creo que la influencia está muchísimo mejor en oposición. Creo que los principios no dependen de las consecuencias de las que se habla gobierno. Por todo esto, orgulloso de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para introducir el debate en bajas, Alison, a tu primera palabra. Me muteé. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Te escucho perfecto. Gracias. Denme un toque. Cristian, si te pudieras silenciar.
Perdón. Ok. Ok, entonces solamente antes de comenzar, decir que estoy muy feliz de estar aquí. Un saludo a la alta, a Isa. Me da mucho gusto como escucharlo nuevamente. Y también a Amadeo, un saludo a la alta de Oppo, Chris, un saludo a la baja de Oppo, Martín, y a sus duplas. Disculpen que no les he tenido el gusto de conocerles. Espero que algún momento sí sea. Y nada más, contigo, Tito, súper feliz de debatir también. Vamos. Oh, ok. Panel, creemos que algo supremamente importante en este debate es reconocer que estas personas no viven en comunidades completamente aisladas, que estas personas tienen necesidades que deben ser suplidas y que estas personas también forman parte de una sociedad que demanda que puedas transaccionar dinero, porque el dinero es precedente a tu calidad de vida y por tanto una explicación en principios no es suficiente cuando literalmente el dinero condiciona que puedas tener una mejor o peor condición de vida. Panel, ¿qué vamos a hacer en este discurso? 2 líneas de análisis. 1, una explicación y mecanización mucho más fuerte de por qué hay un beneficio económico para estas comunidades. Y 2, una explicación de certeza, no solamente de que habrá difusión y será buena, sino de que habrá una buena aceptación por parte de la sociedad al consumir estos elementos culturales que tienen estas culturas, estos grupos minoritarios. Entonces, primero como el tema económico, creemos que es supremamente importante porque mi alta te dice que va a haber como un tema económico, pero creo que depende mucho de que la sociedad lo quiera consumir. Y segundo, porque creo que falta una explicación un poco más profunda. Vamos a ello. Número 1, beneficios económicos. Creemos que se dan justamente cuando sí que tienes difusión, pero creemos que es importante entender las realidades que tienen estas personas. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, las mujeres se dedican específicamente a hacer artesanías. Literalmente viven de eso. El resto de la comunidad viven de cosas como el ecoturismo, como que la gente vaya a sus comunidades, ellos les enseñan lo que tienen, ellos enseñan cómo viven, la manera en la que comen, etc. Noten que, por ejemplo, en otras comunidades, como es importante el tema de los peinados, enseñarles a hacer las trenzas, o el tema del maquillaje, el tema de la vestidura, el tema de los bailes típicos que se hacen en ciertos lugares, ¿no? Como un tema de ya aproximación cultural. Esto implica 2 cosas, ¿no? 1, que ya existe esta aproximación cultural, pero 2, que en temas específicamente económicos estas personas dependen de estas cosas como las artesanías, como los peinados, como los bailes, para sobrevivir. Esto es muy importante porque entonces lo que hacen es que sea muy, muy, muy difícil vender porque la gente en realidad no les conoce o las conoce muy poco porque siguen en sus comunidades, porque tienen pocos mecanismos de difusión, pocos mecanismos de interacción en redes. 2, porque no hay plataformas suficientes de exposición actualmente que les permitan a ellos comercializar, que les permita a ellos exponerse, que les permita a ellos transaccionar. 3, porque hay un acaparamiento por parte del resto de las marcas que actualmente ya están posicionadas en la sociedad sobre las joyas, sobre las carteras, sobre los bolsos, sobre la ropa, que hace que cosas como los ponchos, que hace que cosas como collares, etcétera, no puedan tener el mismo alcance. Esto genera 2 cosas entonces. 1, que tengan mayor competencia de que tengan que exponerse y por tanto 2, que tengan ingresos constantemente limitados. Esto es supremamente importante porque hace que entonces el dinero que pueden recibir porque necesitan transaccionar, porque necesitan comprar cosas, porque igual necesitan pagar el arriendo, el transporte, la gasolina, etcétera, se hace muy, muy limitado. Noten que incluso como ellos son como los que, por ejemplo, las personas en comunidades rurales son los que cultivan la tierra, ¿no? Y son muy, muy, muy mal pagados, ¿no? Porque no hay otra forma en la cual ellos puedan como tener un mejor trato. Bueno, esto genera como 2 cosas. ¿Y por qué creo que importa tanto el tema económico? Por 2 razones. 1, porque hay una explicación importante de vulnerabilidad, pero no solo de porque son vulnerables o porque son alejados, sino respecto a la intensidad del daño. En la práctica esto literalmente se ve como que tienen menor acceso a la salud, que en estas zonas hay mucha pobreza, no solamente en las partes indígenas, también como en las partes de ciertas comunidades afros. Como todo este tema de la discriminación tiene impactos pragmáticos en que reciban menos ingresos, pero que también noten como por ejemplo la desnutrición crónica infantil en América Latina
buena se da en las comunidades indígenas. Noten como, por ejemplo, los más afectados por el cambio climático, ¿quiénes son? Las personas que están más alejadas, ¿cierto? Las personas que son de grupos minoritarios y los que tienen menos mecanismos de exponer estas problemáticas, porque tienen menos exposición en sí misma, pero también porque tienen menos mecanismos de agencia sobre ellos mismos, porque tienen pues menos maneras en las cuales pueden como ganar dinero y por tanto tener mejores condiciones de vida. Esto es importante porque entonces cuando esto pasa no me importan los principios, no me importa que haya una explicación moral porque literalmente están sufriendo constantemente. Esto hace que entonces uno se posicione en el tema económico por el tema de principios o por el tema de la representación, pero dos, porque es precedente a que tengan una buena calidad de vida. Dime Alta, dime Alta tu punto. Miren, el turismo y la exposición no va a dejar de suceder en ambos lados de la casa, los beneficios económicos van a seguir dándose. No entiendo tu caso porque es comparativo. Sí, ya dije porque la influencia de estas agencias no va a derrumbar el capitalismo. Los beneficios económicos igual están. Gracias. Sí, puede que se mantengan en tu caso. El punto es que ahorita se mantienen, pero no son suficientes. Igual siguen teniendo problemas de pobreza, igual siguen teniendo problemas de salud, igual siguen teniendo problemas de que la gente no entiende o que malinterpreta sus costumbres, porque ellos no están literalmente ahí abiertos a decirlas y a explicarlas. Creo que justamente es el cambio que se genera de mi lado de la casa. Vamos con el tema de la representación, y esta es como una explicación de certeza. Panel, creemos que es importante entender que hay certeza de que la aceptación efectivamente va a ser buena, va a ser deseada y va a tener beneficios. Y esto se da con una explicación de la caracterización de la sociedad. Ya no vivimos hace 100 años, ya no vivimos hace 200 años, donde era como muy fuerte la oposición a los grupos minoritarios, ¿no? Creemos que el mundo ha cambiado y esto es sumamente importante. Uno, creemos que la sociedad actual es más deconstruida. Noten como actualmente ya hay narrativas de apoyo a la inclusión, de narrativas de apoyo a la diversidad. Segundo, noten como ya hay como lobbies políticos que hacen que tengamos más representación, que estén en diferentes puestos, ¿no? Y eso hace que entonces se dé una sensación de que es importante, reconocerles. Tercero, noten que ya hay más probabilidad de que acepten estas prácticas porque actualmente ya se están dando. Esto implica que no es un cambio abrupto, sino de que ya hay acercamientos importantes y por tanto que la sociedad los va a seguir aceptando mejor y más. Cuarto, porque no ejemplos como la ayahuasca, como probar, como hacerte las limpias, ese tipo de cosas ya se están haciendo, ¿no? Y que ya generan como este interés que tiene la sociedad por seguirlo consumiendo. Segundo, porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Esto implica que tenemos tecnología que nos permite conectarnos más rápido. Creo que de mi lado cambia significativamente cuando tengo influencers indígenas, cuando tengo influencers que están haciendo música. Segundo, porque hay espacios compartidos que tienen, ¿no? En el tema de educación, en el tema político. Y cuarto, porque las narrativas de diversidad hacen que entonces uno tenga más incentivos de diálogo, dos, tenga más incentivos de entendimiento de estas culturas y tres, más incentivos de estudio y mejor representación de las mismas. Por todo eso, muchas gracias. Gracias por ese discurso. Para continuar, llamamos a Martín a tu primera palabra. ¿Qué tal? Denme como mi minuto en lo que termino de anotar algunas cosas para poder comenzar con mi discurso. Saludos a toda la gente de la sala que conocí en CEMUDE. De verdad, siempre es genial encontrarnos en salas, aunque sea virtualmente. Ya luego ojalá nos encontremos en Panamá también. Voy a comenzar con mi discurso. Bueno, y antes de empezar al toque, muchas gracias Álvaro, este ha sido un gran torneo. Hemos aprendido un montón. Así que sí,
Siempre feliz de debatir contigo. Ya, comienzo en 3, 2, 1. La estrategia de baja de oposición para ganar este debate es relativamente simple. Primero, vamos a probarles porque es que lo que pasa en el lado de gobierno es que la industria termina de absorber a todas las comunidades y porque es que esto es terrible para las diferentes formas de vida que existen y de subsistencia que existen dentro de estas comunidades. Y en segundo lugar, vamos a probarles porque es que incluso si es que no nos creen lo primero, una representación fidedigna es importante y necesaria para todas las personas de estas comunidades que, ojo, no es igual a mi alta, que solamente prueba como un poco en abstracto porque la cultura importa para estas personas, pero creo que sí es que ya gobiernos tienen una caracterización de cómo es que hay una representación razonable de la cultura dentro de sus productos. Creo que esto no es suficiente, tenemos que explicar por qué es que una representación idealmente y rígidamente fidedigna es importante. Pero vamos directamente, antes de comenzar con esto, a quitar algo importante y falso del debate, ¿cierto? Porque miren que alta de gobierno tiene una caracterización que luego sigue baja, que mi alta no es capaz de retar con suficiencia y que pone en dudas razonables sobre su caso, que es esto de cómo es que las personas en la actualidad se han adaptado al capitalismo y quieren que su cultura se consuma porque esa es su estructura económica y por lo tanto lo necesitan. Esto es diametralmente una mentira. Miren, primero necesita... Este punto necesita de que las minorías hayan tenido, capacidad de negociar a lo largo de la historia, cosa que es directamente falso, pero además que participen activamente en la comercialización de sus productos. Esto también es una mentira. Lo que suele pasar, de hecho, es que las empresas roban los elementos y los comercializan, las empresas producen en paralelo, este tipo de cosas implican que hay cero análisis en la introducción de estas comunidades a las lógicas de mercado por parte de ambos gobiernos, porque directamente para estas empresas lo más barato es como copiar un pattern y ponerlo en una máquina, empezar a producir cosas, o en todo caso contratar a un par de artesanos, pero no necesariamente implica que hay una comunicación certera y cercana con estas comunidades todo el tiempo. Por lo tanto, creemos que esto implica que los ingresos que ganas a partir de comercializar esto es exactamente como, utilizando el ejemplo que puso el de gobierno, las canciones de Rosalía. ¿Ustedes creen que el dinero que gana Rosalía va a la comunidad gitana? No, ¿verdad? Creo que entonces es poco importante, que es poco creíble que la estructura económica de esta gente dependa del capitalismo, ¿cierto? La mayoría de personas que comercializan son, por ejemplo, emprendedores locales que venden artesanías. Eso es algo que existe en nuestro mundo igual, porque el punto de este debate no deberían vender sus productos, no deberían permitir que ahora quienes más los consuman y los produzcan sean empresas grandes que siempre los han oprimido, ¿verdad? Vean que incluso si es que unos cuantos están insertos en empresas, eso es lo que vamos a aceptar, pero vamos a explicar por qué es que esa gente está despedida en gobierno. Y una última aclaración: gobierno no puede solo decir, solo hablamos de estas minorías porque son las que nos convienen. La moción dice los grupos minoritarios, ustedes tienen que comprometerse con todos. Esto significa que por un criterio de vulnerabilidad, las comunidades más alejadas incluso son quienes más importan en este debate, porque la gente que en todo caso ya es parte del capitalismo, como dicen, probablemente no se vea muy afectada por la moción independientemente de lo que pase. Creo entonces que no importan en este debate. Pero vamos entonces a los puntos de análisis directos de baja de oposición. Primero, sobre que la industria absorbe a las comunidades. Miren que la mercantilización lo que hace es retirar el carácter único y por lo tanto el valor exótico que tienen estos productos. La razón por la que los productos que son comercializados de estas comunidades son atractivos es porque son algo diferente, ¿cierto? El valor que estos productos proponen es darles una propuesta distinta, exótica e interesante a las personas que los van a consumir. Cuando tú mercantilizas algo, todo el mundo lo está haciendo. Son un montón de empresas que están produciendo este tipo de cosas, por lo cual lo que tienes que hacer es dejar de lado el valor cultural para hacerlo atractivo, porque ya no solamente tienes que hacer algo fidedigno de estas empresas, sino que tienes que representar tendencias actuales, ¿cierto? Esto se ve como, por ejemplo, decirles a los artesanos que si es que para ellos es muy importante el color azul porque representa la dualidad de la vida, no lo usen, sino que usen el naranja porque orange is the new black, ¿verdad? Creo que lo que esto hace es que poco a poco este tipo de productos dejen de ser atractivos y por lo tanto dejen de ser consumidos, porque ahora porque ya no es algo exótico, es algo que todo el mundo tiene, como las botas Saint Martins, que eran como representación de los obreros y ahora simplemente son representación de gente estética y por lo tanto pasa de moda y la gente ya no los usa. Creo que esto implica que hay una absorción tremenda a las comunidades, porque directamente la posibilidad que tienen, por ejemplo, los emprendedores de comercializar sus productos disminuye, pero además porque le pones un valor finito a este tipo de productos. Pero segundo, hay una exclusión mucho más fuerte dentro de la industria. Miren, creo que, como bien reconoce Baja de Gobierno, ya existe esfuerzos significativos por reconocer la valía de estas comunidades, ¿cierto? Esto se ve como empresas grandes que intentan representar a la gente minoritaria porque si no, los funan. Miren cómo es que actualmente hay corrientes progresistas cada vez más fuertes que revalorizan a este tipo de identidades. Segundo, hay una capacidad increíble para movilizar gente a través
través de internet, redes sociales u otros canales. Pero tercero, el rechazo activo de las comunidades hace que las personas que directamente están más o menos reconociendo su valor empiecen a funar a sobre todo empresas grandes cuando empiezan a apropiarse culturalmente de este tipo de cosas, movimientos como el blackface y ese tipo de prácticas que antes en la moda eran súper común, ahora son funables. Esto implica que representa un costo para las empresas y las empresas tienen que subsanarlo porque tienen que cuidar su imagen, por lo tanto contratan a algunas personas o tienen cierta capacidad de intentar representarlos. En gobierno, cuando las comunidades legitiman su poca representación, las empresas sacan a esta gente, ¿cierto? Porque ahora es mucho más fácil, en lugar de contratar a un artesano, poner simplemente una máquina a reproducir un patrón textil, porque directamente los costos se aminoran, ¿cierto? Puedes producir más. Esto significa que directamente, como la comunidad ahora lo ve bien y lo legitima y ya no hay un rechazo, nadie lo tiene que rechazar, los movimientos progresistas ya no lo rechazan, ya no hay funa, por lo tanto directamente lo que haces es excluir sistemáticamente a estas personas porque es más barato. Creo que con eso el caso el caso de gobierno en general de beneficios económicos está absolutamente descartado en este debate. Le doy el pollo a la alta. Nuestro punto no es que el consumo mayoritario sea bueno, es que el consumo mayoritario lleva al consumo de lo minoritario. Tienes que demostrar, porque el que exista consumo mayoritario va a hacer que la gente en su vida interna ya no pueda vivir su cultura como quiere. Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer en este momento. Miren, la representación fidedigna de su identidad a nivel interno es muchísimo peor, y eso es algo que mi alta no responde, por cierto, por varias razones. Ahora lo que tú tienes que hacer es convencer a toda la comunidad de mercantilizar y apoyar ese tipo de cosas, ¿cierto? Esto implica dos cosas. A nivel interno le restas importancia a la cultura, porque lo importante ya no es que los artesanos de tu comunidad hagan un producto que represente su cultura, sino que hagan un producto capital que sea atractivo para el mercado capitalista. Esto se aplica exactamente como dije al inicio, directamente le dices que ya no usen ciertos colores, que no usen ciertos patrones, y esto es algo que mella a los mismos artesanos de su comunidad porque quieres insertarlos dentro del mercado capitalista. Pero segundo, hace que las narrativas de opresión calen mucho más, ¿cierto? Miren que el mensaje de las empresas en gobierno históricamente siempre ha sido: las manifestaciones de los indígenas solamente importan en el mundo si es que las hago yo, porque yo soy el que les doy el valor y soy el que los hace atractivo para el resto de gente que de otra manera no le importarían los indígenas. Eso es algo que ahora las comunidades dicen: sí, es verdad, nosotros estamos haciendo esto ya no por nosotros y por nuestra identidad, sino porque lo tenemos que vender. Creo que eso hace que la representación a nivel interno sea infinitamente peor, ¿cierto? La representación importa porque es el único mecanismo de defensa que estas personas tienen. Frente a un mundo que constantemente les dice que no son importantes, lo único que realmente representa su identidad y que por lo tanto los hace sentirse seres humanos y hace sentir que su comunidad tiene sentido de que exista, ahora en el lado de gobierno se les está quitando. Eso me parece absolutamente aberrante. Creo que jamás deberíamos entrar a ese tipo de cosas, y por todas esas razones estoy orgulloso de oponer. Vale, espérate un momento que voy a eliminar este mensaje. Es que si no me da ansiedad, perdón, ¿eh? Vale, ahora genial. Muchísimas gracias por ese discurso. Para continuar, vamos a látigo de gobierno para que cierre el debate en gobierno. Hola. Voy por un poco de agua. Un segundo. Prueba de audio. Me pone bastante feliz estar en esta sala. Es muy cool volver a tener contacto con algunas personas con quienes ya nos hemos podido conocer en el pasado. Grandes amigos que ahora estamos por distintos países, pero que la fraternidad y el amor y saber que si en algún rato nos encontramos, como va a revivir todas las experiencias. Entonces, mucho amor para cada una de las personas de aquí. También mucho amor para quienes no conozco todavía, como personas como Amadeo, como el partner de Martín, que espero conocer pronto. Y también, por supuesto, Ali, que ha sido un torneo súper cool. Y por cierto, dentro de este grupo también está Mora, ¿no? Por supuesto. Que XD, Mora. Viva Cuenca. Ok. Vale. Una vez dicho esto, vamos a ganar. Comienzo en 3. Comienzo en 2. Comienzo en 1. Los encuadres que han existido en las altas son los siguientes. Mi alta encuadra como ya existe una apropiación por el mundo capitalista y por la gran empresa, entonces es necesario que exista una adaptación del mercado, porque si no el mercado se los va a comer.
El encuadre de la alta de Oppo es uno sobre cómo hay impactos extremadamente heavies que dañan a la cultura y por lo tanto es mejor el aislacionismo, y también justifican cómo actualmente ya hay como que cierta parte de gente que ya está permeando en esas culturas. ¿Qué es lo que sucede? Ambos encuadres son súper ineficientes y el punto está en algo fáctico sobre qué es lo más valioso para estas culturas, en especial que todos hemos llegado a un consenso menos mi alta sobre que son más valiosas las culturas alejadas porque pueden tener más daños sistemáticos o más daños por muchas condiciones que ellos tienen. Entonces, desde nuestro lado, el encuadre que defendemos no es ninguno de los de mi alta, sino es que puedan llegar a tener una vida digna a partir de lo que para ellos es lo más importante, que es que puedan vivir y que no puedan morir por la contaminación. ¿Cómo se posiciona el caso de Ali en este debate? Tenemos dos grandes diferencias con mi alta. La primera diferencia que tenemos con mi alta es un punto de precedencia lógica explicando los mayores incentivos que tiene el actor. Y creo que aquí es importante mencionar lo siguiente. Cuando estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad tan alejadas, las realidades por las que ellas parten son precedentes a cualquier tipo de análisis posterior para conocerlas y a partir de ello ver cuáles pueden ser las mejores características u opciones para que su vida mejore. Ali hace dos extensiones extremadamente valiosas. La primera es explicar cuál es el mecanismo para que ellos puedan ganar dinero, que es a partir de las artesanías, a partir de las ventas locales que tienen, pero como hay dos problemas grandes, que no los conocen y que hay pocas plataformas de difusión. Este punto por precedencia lógica refuerza al siguiente encuadre, que es hablar sobre la vulnerabilidad que tienen estas personas y por qué es importante que prefiramos que puedan llegar a tener algún beneficio económico en contra de lo moral, porque literalmente se están muriendo de hambre. Hay muchos perjuicios a nivel vulnerabilidad que están ya sufriendo estos grupos. La salud en los sectores rurales o en los sectores indígenas es de lo peor que existe, al punto de que todavía siguen haciendo sus necesidades en el campo. La educación, si es que tienen una escuela cada 10 kilómetros, es mucho. La desnutrición infantil con estas personas es extremadamente grave y literalmente son niños de 10 años que están pesando 20 o 25 kilos. Y las afectaciones por el cambio climático, que, ojo, ellos no tienen nada que ver, son quienes menos contaminan, significa que ellos están sufriendo las más. ¿Qué significa esto a nivel precedencia lógica? Que estamos explicando por qué es importante los impactos, que también es una extensión que ya les voy a mencionar en un momento. Todo el tema económico, financiero y que puedan tener sustentabilidad es extremadamente valioso porque literalmente pasan por condiciones súper terribles. Primera diferenciación por precedencia. Ahora vamos a una diferenciación por extensión de análisis, hablando de la certeza para que compren. Panel, desde que tengo mi propia empresa me he dado cuenta de que haya difusión no significa que la persona ponga plata en mi cuenta bancaria. Existen muchos mecanismos internos que tienes que demostrar para que a la gente le interesen tus productos y que por lo tanto pueda llegar a consumirte. Estos mecanismos de certeza que exclusivamente los brinda Ali demuestran cómo todo el caso de mi alta impactan todo el caso de mi alta y nos terminan dando a nosotros los beneficios. Mecanismos como apoyo a la inclusión, lobbies políticos cada vez más progres apoyando a este tipo de entidades. Más probable que la sociedad lo acepte porque cada vez busca más tendencias o identidades distintas para poder verse como que representativos, etcétera. Como por ejemplo limpias, tomas de ayahuasca, que son prácticas que cada vez más personas las terminan haciendo. Y ojo, esto no significa que las personas hagan prácticas de ayahuasca, que es un ritual para beber una bebida, ellos en su casa en Estados Unidos, sino hacen como que todo el viaje al oriente amazónico del Ecuador para que lo puedan hacer con un chamán, literalmente. Y finalmente, otro mecanismo de certeza, tecnología que permite a las personas conectar más para hacer compras en línea y distintas cosas. Esto es lo que está mostrando cómo a partir de una precedencia lógica de que es necesario haya plata, nosotros te terminamos impactando cómo es que esa plata va a llegar a la vida de las personas, nos diferenciamos de nuestra alta. ¿Cómo les vamos a ganar a las oposiciones? Primero, tenemos que lidiar contra la alta y también un poco contra la baja sobre cómo esta representación va a ser mala, y al ser mala la representación van a ver todos los perjuicios que ellos nos explican. Primero, sobre la representación mala. Para que la representación mala, tienen que no haber incentivos para que alguien quiera hacer una representación buena sobre los rituales, sobre los bailes, etc. Entonces, si te demuestro a nivel refutación que sí existen estos incentivos, el caso de la alta, como en su corte sobre la representación va a ser mala, entonces se van a apropiar, es completamente destruido. Primero, creo que cuando una persona extranjera viene al oriente ecuatoriano, lo que más le interesa es aprender sobre la profundización en los rituales a través de una persona que los ha practicado mucho, para que él lo pueda contar como una anécdota interesante. Eso significa que si hay un chamán en Estados Unidos que está haciendo lo mismo, probablemente el nivel de profundización, porque no se está metiendo literalmente en la pinche selva y escuchar ruidos de castores y de capibaras toda la noche, no va a ser el mismo. Por lo tanto, hay incentivos para que las prácticas se hagan bien. Segundo, aunque alguien te enseñe a hacer los bailes típicos, es muy poco probable de que tú los termines haciendo tan bien como alguien que lo lleva haciendo desde que tiene 5 años. Y tercero, incluso si quieres hacer como que películas y todo ese tipo de cosas, probablemente los mejores actores van a tener que ser enseñados por personas de la comunidad
o personas mismo de la comunidad, porque son quienes más saben hacer estas cosas. ¿Qué significa que sepan hacer bien las cosas? Que van a tener más capacidad para representar más adelante y que por lo tanto quede bien la filmografía. Incluso si la representación es extremadamente mala, ponderación súper clara. Creo que en el momento en el que nos encontramos con un cambio climático tan drástico y que las personas literalmente se están muriendo de hambre, prefiero que haya un cierto nivel de apropiación de cultural que mi alta ya explica cómo va a seguir existiendo, a costa de que las personas puedan tener más dinero para que mejoren cuantitativamente un poco más su entorno de vida, algo que la alta y la baja de gobierno nunca lo justifican. Doy un punto a la alta. Miren, los gitanos no se mueren de hambre, muchas de estas comunidades son autosuficientes o tienen trabajos comunes. Si esta gente preferiría irse a la materialidad, permitiría que explotaran sus recursos y inclusive incentivarían el turismo dentro de esas comunidades, pero no lo hacen, porque valoran su cultura y su espiritualidad por encima de cualquier otra cosa, porque es su principal fuente de felicidad y apoyo moral. No entiendo por qué valoran la materialidad. Te entendí, muchas gracias. Que hables de ese caso en puntual, creo que es uno de tus mejores escenarios, porque incluso siendo como que una agrupación alejada en Europa, no es lo mismo ser una agrupación alejada en el oriente colombiano, que estás literalmente a 1 o 2 días caminando del centro de salud más cercano que tengas, entonces es tu mejor escenario. Toquemos contra el deber moral que existe. Creo que, primero, el deber moral que existe de la alta sobre que tiene que hacer una crítica inherentemente a todo, no es excluyente de nuestro lado. Tú puedes vender artesanías y puedes decir, quiero que me compren más artesanías, y a su vez cuando Shane te haga una copia de tus artesanías, puedes ir a criticarla. Entonces no entendemos por qué de nuestro lado no se aplica. Choquemos contra la baja y ganémosle. Primero, sobre el punto de que la industria pueda absorber las comunidades. Primero, y que uno de los matices que daba es que se tienen que adaptar a las tendencias, y eso es como que para venderlo. Eso es falso. Creo que tú cuando compras a una cultura diferente, compras por lo diferente que es, entonces las tendencias no afectan. Y segundo, la reducción de la eficiencia y de los costos. Creo que incluso si eso pasa, ya generaste la difusión suficiente para que más ojos se pongan en ti y con la explicación de certeza de Ali terminen comprando. Ganamos el debate, gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar la bancada de oposición y cerrar el debate, Álvaro, a tu primera palabra. Hola, no sé si me escuchan bien. Se te escucha perfecto. Ya, un segundo, un momento, ahorita vuelvo, dame 10 segundos. Ya, ahora sí. ¿Me siguen escuchando bien? No tengo la mejor conexión del mundo ahora mismo. Se te escucha perfecto. Gracias. Bueno, creo que ya está acabando mi tiempo previo, pero supongo que si tengo que decir algo ahora es como gracias a Martín por otro torneo con mucha ansiedad. Y eso, creo. Entonces voy a comenzar mi discurso. Aclaraciones rápidas. Podéis por el chat, solo pónganlos una vez, porfa, porque si no me distraigo. Y creo que eso sería todo. Voy a estar también llevando el tiempo en mi celular, pero agradecería mucho tener los puntos igual para poder guiarme por si no veo mi celular. Y ya. Entonces, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Panel, vamos a comenzar con este discurso aumentando más de las cosas que ya dijo Martín. Creemos que en principio tenemos que también entender un poco más cómo funciona la representación y cómo esto puede ser relevante. Creemos que en principio eso es algo que, algo que teníamos que dejar aún más claro. Creemos que lo primero que pasa es que la representación fidedigna de la identidad depende de un espacio de seguridad, ¿verdad? Es decir, se entiende de la siguiente manera. Yo como cultura tengo espacios reducidos para poder ser yo mismo, es decir, vivo en condiciones marginadas, olvidado por el Estado muchas veces, y también esas condiciones obligan a que esté en condiciones de vulnerabilidad.
Lo que pasa aquí es que tengo elementos muy escasos para poder ser alguien que pueda valorarse a sí mismo y valorar mi cultura y valorarme como persona. Creo que esos pocos elementos que tenemos usualmente son la identidad, ¿verdad? Y que eso se manifiesta en, evidentemente, manifestaciones culturales, en mis ritos y tradiciones, ¿verdad? Creemos que esos pocos espacios son los que nosotros tenemos que proteger, porque si le quitamos valor a estos, estamos dañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Esto hace engage directo con lo que dice Alta de Gobierno sobre cómo representación a nivel interno es negativa, ¿verdad? Porque entonces las manifestaciones son el único espacio seguro que tengo ante las condiciones de adversidad y que nace como un mecanismo de defensa para mi individualidad, ¿verdad? Porque entiendo que son de las pocas cosas que aún tengo y si el resto valor es mucho más dañino. Creemos que en un mundo donde te dicen que no eres valioso porque solo te hace valioso por ser mercantilista con tu propia cultura, porque si no puedes tratar de sobrevivir, probablemente es mucho más atropellante e incluso no te asegura ninguna condición digna por la respuesta que ya te da Martín sobre cómo funciona el mercado, ¿verdad? Creemos que entonces, en ese sentido, esto es único, ¿verdad? No depende de que te opriman, no depende de los opresores y esas condiciones sistemáticas que antes ya existían, depende únicamente de la valoración subjetiva que tienes en tu propia comunidad, lo cual ya es importante. Pero segundo, creemos que también fortalece tu comunidad porque en el sentido de que todos tenemos un patrón importante a través del cual entendemos cómo esas cosas ya son importantes para nosotros en principio y cómo las ponderamos más sobre, por ejemplo, tratar de cederle a, no sé, a Sara, uno de nuestros patrones, porque creemos que puede dar más dinero, ¿verdad? Pero tercero, creemos que tiene un significado más profundo, porque te sientes tú honrado, te sientes feliz y te sientes con un legado. Tienes una tradición de muchos años que sigue constantemente, en la que tienes un sentido de comunidad muy fuerte que tú valoras por el valor que ha tenido en tu familia, en tus amigos y demás, lo cual tiene un profundo significado que si tú le quitas importancia por tendencias de mercado, probablemente estás dañando incluso tu propia identidad, ¿verdad? Creemos que también le importa a todos, ¿verdad? Dentro de estos grupos, porque tienes ya lazos fuertes en la comunidad que tienes que respetar y buscas entender, pero segundo, tienes responsabilidad también incluso con las personas más jóvenes con su cultura, a que esos niños que están creciendo tengan una cultura que no se vea deslegitimada en el futuro, que tengan elementos de representación que son importantes para todos estos grupos históricamente olvidados. Pero tercero, creemos que la versión de las opresiones históricas, incluso si eres un capitalino afroamericano, son suficientemente importantes y dignas para que tú puedas denunciar las afectaciones y daños para el Estado, incluso cuando no tengan éxito, con el mero hecho de poder evitar ciertas relaciones abusivas del mercado. Creemos que es importante poder mantener estas cosas en principio, ¿verdad? Entonces, creemos que lo que ocurre aquí, lo que entendemos con esto, es que primero, tienes que convencer a tu comunidad a ser un producto comercialmente atractivo dentro de gobierno y eso implica ignorar tu cultura. Esto ya es negativo por cómo puedes vulnerar tu identidad en principio, pero segundo, también como nivel económico, incluso esto no tiene necesariamente muchas regalías por aplicaciones que ya te da Martín, pero yo profundizaré incluso un poco más. Pero segundo, creemos que las narrativas de deslegitimación de opresores en gobierno son mucho más fuertes, porque entendemos que estamos ya dando el salto para que esas personas puedan entrar y comercializar de manera mucho más sencilla estos productos, lo cual ya implicaban parte de mi identidad, lo cual obliga a que yo permita generar atropellos de manera mucho más sencilla, incluso más fuerte que lo que pasa en gobierno, ¿verdad? Porque creemos que dentro de gobierno no entendemos en ningún momento cómo es que estas cosas cambian muy fuerte, cómo tengo una capacidad de agencia extremadamente grande siendo una población minoritaria. Creemos que incluso los escenarios en los que las poblaciones ya tengan como una gran cantidad de recursos son escenarios que realmente no nos importan y que probablemente están normalizados. Creemos que eso es lo que pasa. Antes de continuar, le doy apoyo al Alta. Dime, Alta. El problema es que la realidad ya responde a baja de la oposición. Es decir, en la realidad, estas culturas en ocasiones ya venden productos, aunque sean de forma mucho menos sofisticada y mucho peor representativa, pero ganan dinero de eso. Igualmente, en sus familias y en su vida interna siguen expresando su cultura y viviendo con la cultura como quieren. Es decir, el impacto es prácticamente... Sí, entendía, madre. Ya, mira, lo que pasa aquí es lo siguiente. Creemos que esto incluso Martín te lo explica. Es muy distinto que, por ejemplo, yo le compre souvenirs a una señora en Ayacucho, a que yo le compre a Sara probablemente patrones de su cultura que evidentemente pueden estar cambiados y legitimados, ¿verdad? Creo que eso no cambia en ningún lado. Esas personas van a seguir existiendo en ambos lados. Creemos que incluso de tu lado tratas de explicar cómo esas personas son más vulnerables, pero no explicas cómo es que esas personas, por ejemplo, tienen una mayor capacidad de negociación o cómo cambia su mundo en oposición, ¿verdad? Porque probablemente viven bajo la misma dinámica, siguen siendo comerciantes y probablemente siguen recibiendo regalías de esto, probablemente viviendo de la misma manera, pero no existe el atropellamiento que nosotros mencionamos. No entendemos cómo es exclusivo eso del lado de gobierno. Ahora vamos directamente con las comparativas, ¿ya? Primero vamos con Alta de Gobierno. Creemos que Alta de Gobierno dice varias cosas. Primero que existe, por ejemplo, un sistema en el cual las personas de las comunidades minoritarias van a poder, por ejemplo, acceder a una realidad comercial distinta en la cual van a poder negociar por tendencias pues, en el mercado. Creemos que Martina te explica cómo esas personas van a ser delegitimadas y cómo esto va a evitar que generen procesos a través de los cuales puedan generar mínimo respeto hacia sus productos. Pero segundo, creemos que tampoco tenemos un análisis suficiente sobre cómo es que eso tienen capacidades para poder negociar, ¿verdad? Sobre todo cuando ya tienes el análisis de Martín. Creemos que cuando tienes elementos como la marginación, no tienes una agencia para denunciar porque ya estás legitimando que puedan apropiarse una cantidad importante de tus productos con los cuales tampoco tenemos ningún tipo de garantía y creemos que ya pasa en la realidad. Creemos que entendemos cómo es que es muy poco probable que puedas darle buenas condiciones a estas personas. Entonces, primero, por un criterio de certeza a través del cual entendemos cómo la población es mucho menos afectada desde oposición, creemos que vamos ganándole sobre a
alta de gobierno. Pero segundo, creemos que también nos hablan básicamente sobre la calidad a nivel interno. Creo que con la explicación de cómo es que esto es ilegítimo para las personas y es de las pocas cosas que tienen. Pero segundo, cómo es que la cantidad de recursos que pueden obtener dentro de estos mismos lugares es muy reducida porque no tenemos incentivos realmente de las empresas cuando usualmente ya marginan a esas personas de darle, por ejemplo, una gran cantidad de recursos. De hecho, tienen incentivos muchas veces a ignorarlos. Probablemente tenemos que incluso el beneficio económico a nivel interno está extremadamente reducido y mitigado. Entonces, por un criterio también de probabilidad aquí, entendemos que lo que ocurre dentro de alta de gobierno es algo muy poco probable, entendiendo que las atenciones que se dan a esas comunidades son extremadamente reducidas y marginadas, por lo cual no podemos entender, en principio, primero, que existan condiciones suficientes para esas personas para negociar, pero segundo, incentivos para las empresas para poder dar mejores condiciones, lo cual creemos que es extremadamente dañino. Ahora, vamos con nuestra alta. Creemos que nuestra alta dice lo siguiente. Primero, creemos que te explica cómo la cultura es importante en principio y cómo, por ejemplo, puedes generar espacios de representación en los cuales vas a darle más atención a las personas y cómo tienes una lógica de mercado que es simplista. Creemos que varias cosas acá. Primero, básicamente cómo funciona la identidad. Creemos que no existe una explicación suficiente como para explicar cómo es tan importante la comunidad para las personas en principio y cómo esta puede ser afectada y vulnerada. Creemos que esta afectación de legitimidad solo sale cuando Martín te explica cómo es que las personas pueden verse afectadas cuando existe una mayor cantidad de atropellamientos de lo que ya existe en la realidad de gobierno, lo cual es únicamente una aplicación de ilegitimidad al poder tratar de desbloquear cómo es que puede existir más vulnerabilidad aún, lo cual creemos que no existe en nuestra alta porque básicamente no existe un desarrollo sobre cómo esto puede ser más vulnerable. Pero segundo, a través de lógicas de mercado, creemos que Martín te explica cómo es que estas lógicas al final funcionan no solamente de manera simplista, sino de manera de atropellamiento a través de las cuales puedes afectar mucho más a las comunidades. Creemos que finalmente, en cuanto a espacios de representación, nos explica cómo realmente puedes tener como capacidades de reclamo y demás. Creemos que Martín te explica cómo que existen sí corrientes progresistas, funas y demás, que son elementos que pueden utilizar mientras seas fuerte y mientras tengas discursos narrativos que sean importantes y que puedan legitimar tu discurso. Creemos que en ese sentido hemos hecho un gran trabajo y muy orgulloso de poner. Muchísimas gracias por su último discurso, muchísimas gracias a todos por el debate, nos vamos a deliberar, muchísima suerte en el break y nos vemos, chao, chao.